sí, pero la mayoría van de libro, lean bien. Es un tema importante ya que son los cambios que en las pacientes embarazadas se ven. Y han escuchado, no sé si han escuchado el dicho que la gente, o sea, que la gente siempre anda diciendo que el embarazo es una enfermedad. Y realmente en este tema es donde vamos a comenzar a ver todos los cambios que se dan en el embarazo y que la gente comúnmente dice que es una enfermedad. Entonces, como introducción, pues el organismo materno reacciona de mayor o menor manera en diferentes órganos, pero generalmente el que mayor va a tener cambios es el útero y el aparato genital, ¿verdad? Entonces, entre los compartimientos maternos y fetales tenemos uno de los mayores cambios se da a nivel del útero, ya que las paredes se vuelven más delgadas, obviamente por el ensanchamiento y la sobredistensión. Al momento de crecer, un feto dentro de ella. Recordemos que el útero es un órgano hueco, pero en su interior caben que de 5 a 10 ml, lo máximo 15 adentro. Entonces, acuérdense que al momento de sobredistenderse, el útero tiene 3 capas. Entre ellos está la capa externa, la capa media y la capa interior. La capa media es la capa más importante porque es la capa donde están las fibras elásticas que con el aumento de los estrógenos y la progesterona ayudan a producir la elastina y ayuda a que se pueda sobredistender el útero. Entonces, esa capa media es la más importante al momento del embarazo, ya que es la que nos va a permitir que el útero se distienda tanto y que las paredes se vuelvan tan delgadas. Acordémonos que más o menos el útero tiene una capacidad de más o menos de 5 a 10 ml y llega a tener una capacidad de 500 o más de 1000 ml. Y el peso uterino generalmente anda por unos 50 gramos, exagerando, y llega a pesar unos 1100 gramos ya con un feto y con el líquido amniótico, ¿sí? Y al igual que el volumen, puede llegar a tener un volumen de 5 a 20 ml. Bueno, lo de las paredes uterinas ya más o menos lo expliqué, y generalmente son esas 3 capas, las 3 son importantes, pero en el embarazo la más importante es la capa del miometrio, que es donde se ven las células elásticas que nos ayudan a que al momento de la sobredistensión del útero, pues no se vea tan afectado el órgano, ¿sí? Y que posterior al embarazo, estas mismas fibras elásticas vuelvan a su estado normal, después de más o menos 2 años, ¿verdad? Como les estaba diciendo, la forma del útero es como una pera u ovoide, mediante esta vaya creciendo, ¿sí? Es una pera invertida sin un embarazo, un feto, pero se vuelve como una forma ovoide o como de huevo, ¿sí? Al momento de tener una gesta adentro. Tiene diferentes cambios, entre ellos podemos ver, acuérdense que el útero no es totalmente flácido y que va a tener un tipo de contracción o se va a mantener con un tipo de contracción, ¿sí? Aunque el bebé esté adentro y aunque no haya trabajo de parto, ¿sí? Pero las contracciones van a variar más o menos de 5 a 20 milímetros de mercurio. Ahora, una contracción en sí bien marcada se dice que es mayor de 25 milímetros de mercurio. Entonces, el útero no es un órgano flácido, siempre tiene una contracción de más o menos de 8 a 12 milímetros de mercurio. Va a presentar diferentes síntomas la madre. Desde el inicio del embarazo, yo no sé si ustedes se han fijado, pero si no lo van a ir viendo al avanzar los turnos, pongan atención en eso, la mayoría de las pacientes se quejan de dolor pélvico, de dolor como si les va a venir la regla, dicen ellas. Entonces, generalmente se ve porque la contractibilidad del útero existe, aunque no sea un trabajo de parto. Esto puede suceder en pacientes que tengan amenaza de aborto o que no tengan amenaza de aborto. Entonces, las pacientes media vez vaya creciendo el útero, acuérdense que los ligamentos uterinos, tanto los uterováricos como los uterosacros,
ejercen su presión y ejercen su fuerza para que el útero obviamente no cambie de posición. Entonces, al momento en que el útero va creciendo, los ligamentos se tensan más y esto provoca mayor dolor en las pacientes embarazadas. Y bueno, las contracciones de Braxton Hicks, que ya sabemos que también existen en el embarazo, que se dan a partir de las 34 semanas, 32, 34 semanas, que son contracciones irregulares, que son contracciones que no producen cambios cervicales y que en media vez vaya avanzando el embarazo, puede que vaya avanzando la intensidad de la contracción. Sin embargo, no va a provocar cambios cervicales y no va a llegar a una regularidad, ¿sí? Porque al momento que llegue a una regularidad y que produzca cambios cervicales, eso quiere decir que ya estamos ante un trabajo de parto y no a unas contracciones de Braxton Hicks. Las contracciones de Braxton Hicks, como muchos ya saben, son las bien llamadas un falso trabajo de parto, porque fingen las contracciones o ayudan al encajamiento del bebé, pero no producen un cambio cervical, que es lo que necesitamos para definir un verdadero trabajo de parto. Vaya, en cuanto a la placenta, obviamente hay un aumento del flujo uteroplacentario que puede llegar hasta de 450 a 500 o 750 ml por minuto. Por eso se van a dar cuenta que las hemorragias postparto, los códigos rojos que han podido ver algunos en su turno, o que van a poder llegar a ver, corremos, los ginecólogos corremos y todo el mundo, junto con las enfermeras, y todos, hasta ustedes lo van a hacer correr, porque si se ven en un flujo normal de una arteria uterina es de más o menos 450 y casi al final del embarazo se dobla a 800, casi 800 ml por minuto. Entonces, se imaginan la cantidad de sangre que esa paciente está teniendo, ya sea por atonía uterina, por trauma, por cualquier causa de la hemorragia postparto, está perdiendo por minuto 800 ml de sangre. Entonces, por eso es importante saber este tipo de fisiología materna, porque casi dobla el flujo uterino en el embarazo. Vaya, por ende, si hay un mayor flujo de sangre, hay un aumento del calibre tanto de las venas y de las arterias uterinas. Si en algún momento ustedes en su turno tienen la oportunidad de entrar a una cesárea, entren. No creo que los dejen asistir porque es bien difícil, generalmente entramos con el interno, pero acérquense cuando ya vayan suturando, que hayan sacado al niño, acérquense un poquito más al cirujano y véanle el calibre que tienen las arterias ováricas y las venas ováricas. O sea, ya vamos a ver, más adelante está descrito, pero casi triplica su tamaño, son exageradamente grandes. Y por eso nosotros tenemos cuidado al momento de esterilizar, de no rasgar alguno, porque podemos causar un hematoma. Pero entre los cambios hay un aumento del calibre de las venas y de las arterias uterinas, hay una disminución de la resistencia vascular periférica. Claro, la resistencia vascular periférica, tenemos el vaso, y la resistencia es lo que hace que el vaso no se dilate. Entonces, si hay una disminución de la resistencia, el vaso se comienza a dilatar, el vaso ya dilatado aumenta el flujo de sangre. Es como una cañería, ¿sí? Si ustedes ven una cañería más grande, obviamente va a pasar más agua por esa cañería, entonces es prácticamente lo mismo. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay una mayor producción del óxido nítrico, hay producción de estrógenos, hay mayor producción de progesterona y activina. Entonces esto hace que las fibras musculares ayuden a distenderse un poco más, ¿sí? Sean un poco más elásticas. El mismo efecto que causa a nivel uterino, que las fibras elásticas del miometrio pues ayuden a hacerse un poco más elongadas. También está el factor de crecimiento placentario y el factor de crecimiento vascular, que así como ayuda el factor de crecimiento, bueno, su nombre lo dice, ayuda a que se produzcan mayormente las células de cada uno de los dos órganos. Por ejemplo, de la placenta, acordémonos que la placenta no es una en sí,
desde que queda embarazado, sino que la placenta comienza a formar sus células y comienza a formarse y a hacerse grande hasta que llegue a los 40 cotiledones que tiene una placenta. Entonces, el factor de crecimiento placentario ayuda a eso, a que la placenta se vaya formando. Y el factor de crecimiento vascular ayuda a la producción de células de la vascularidad, y eso ayuda a que uno, se formen nuevos vasos, y dos, que los vasos que ya tenemos crezcan aún más, que se sobredistiendan para que ayuden al mejor paso o flujo de la sangre. Y bueno, como dice ahí, son los promotores de la angiogénesis. La angiogénesis es la nueva formación de vasos, ya sea uterinos o vasos venosos o arteriales. Entonces, que eso nos van a ayudar a un mejor desarrollo del embarazo. Yo sé que más adelante, no sé si, creo que en la 2 es que miran los trastornos hipertensivos del embarazo. Esto, como ya les digo, bueno, por lo menos para el primer grupo de tutoría que tuve, tenemos que saber, ustedes están en la etapa de saber y conocer lo normal. ¿Qué es lo normal para una mujer embarazada? Para que en la 2, acordándose de qué es lo normal, comiencen a ver lo anormal. Y si ustedes dicen, no, si es una mujer embarazada, lo normal es que haya vasodilatación, que la resistencia vascular periférica disminuya, que haya un mayor flujo de sangre, y los trastornos hipertensivos causan lo contrario, entonces yo ahí más o menos conozco la fisiopatología de los trastornos hipertensivos del embarazo. Ya lo van a ver más adelante, pero lo que yo les quiero decir y hacer énfasis es que conozcan bien lo normal. O sea, esto es lo normal en una embarazada. Vaya, también vamos a tener cambios a nivel del cuello uterino. El cuello uterino, pues por el aumento de la vascularidad, como lo vimos en los demás órganos pélvicos, como lo es el útero y la formación de la placenta, hay un cuello blando y azulado. El cuello generalmente, si ustedes se fijan, si ustedes comienzan a leer sobre la anatomía del cervix, no es una parte del útero que esté formada por células musculares a comparación del cuerpo y el fondo y el istmo. El cuello está formado sobre todo por colágeno, ¿sí? Entonces, al momento de que aumenta la producción de estrógeno, produce el reblandecimiento del cuello por la acción a las fibras de colágeno, y forman un cuello blando y azulado por un aumento de la vascularidad, y hay una mayor retención de líquidos como en todo el embarazo, ya lo vamos a ver, pero esto ayuda a que haya un edema. O sea, ustedes lo van a ver más hinchadito. También quiero que se den la oportunidad en los turnos ver un cuello de una paciente que no está gestando a que una paciente que ya está gestando. ¿Por qué? Porque en una paciente que no está gestando o una paciente no embarazada, un cuello lo vamos a tener, es un cuello firme, bien definido, puntiforme, que va a tener un color rosadito, ¿verdad? En cambio, en el cuello uterino de una embarazada vamos a tener un cuello blando azulado que aumenta la vascularidad, que hay un edema en las células del cuello por el aumento de la red de colágeno. Hay una hiperplasia y una hipertrofia de las glándulas cervicales. ¿Por qué? Porque no solo aumentan de tamaño las glándulas, sino que también aumentan su producción de moco. Acuérdense que al aumentar la producción de moco, esto forma y genera el tapón mucoso, que va desde el OCI hasta el OCE, o sea, el orificio cervical interno hasta el orificio cervical externo. Y esto dura todo el embarazo hasta que se inicia el trabajo de parto. Entonces, al tener este tapón mucoso, todo el embarazo ayuda y es un factor protector para el feto que se encuentra en el útero, que lo aleja de bacterias, que lo aleja de microorganismos externos que pueden llegar a afectarle, ¿sí? Así como cuando estamos en cuando ya pasó nuestro periodo de ovulación, nuestro cuerpo produce moco para que lo
espermatozoides no lleguen al óvulo, ¿sí? A fecundarse. Entonces lo mismo hace el tapón mucoso en el feto, para que no lleguen los microorganismos a fecundar. Hay una mayor producción de relaxina. El cuerpo lúteo comienza a producir progesterona y ayuda a mantener. Yo creo que ya se mira la presentación otra vez, no sé qué pasó. Ustedes me dicen. Hola. Creo que depende de la conexión de internet de cada quien, creo yo. Sí, porque yo tengo 2 dispositivos y en los 2 miro, pero ustedes me dicen. Sí se ve. Bueno, pero me escuchan, porque si no, igual ustedes ya la tienen, ya se las pasaron, vea. Sí, sí. Es la misma. Ajá. Vaya, como decía, el cuerpo lúteo, acuérdense que el cuerpo lúteo ya después de haber ovulado, el óvulo, después de haber reventado y haber salido el ovulito para fecundarse, la capa que rodeaba ese óvulo es el cuerpo lúteo y es el que comienza a producir progesterona. Él todos los ciclos menstruales hace lo mismo, produce progesterona, y la progesterona ayuda a que haya una mejor circulación, una mejor vascularidad y que el endometrio se vuelva acolchonado y grueso para que un embarazo o un óvulo fecundado se implante ahí. Entonces esa es su función de todos los ciclos. Al momento en que ellos no perciben la ovulación, entonces dejan de producir progesterona y se mueren y volvemos a comenzar otro ciclo. Bueno, entonces el cuerpo lúteo, como produce la progesterona, prepara el endometrio y ayuda a los cambios que ya vimos, que ayuda a reblandecer el cuello, que aumenta la vascularidad. El estrógeno y la progesterona son de las hormonas fundamentales en el embarazo, que ayudan al desarrollo de este y ayudan a la producción de las células placentarias. En los ovarios, obviamente suspenden la ovulación al momento de que haya una fecundación. El cuerpo lúteo sostiene al embarazo durante las primeras 6 a 7 semanas del embarazo. Ya después de esto, nuestro propio cuerpo comienza a producir las hormonas para que se sostenga un embarazo. Y bueno, como les decía, hay un aumento del calibre de las venas ováricas. En las trompas de falopio, los cambios que vamos a ver cuando estamos embarazadas es que el miosalping sufre una hipertrofia durante todo el embarazo y el endosalping se aplana un poco más. ¿Qué quiere decir esto en español? Acordémonos que las trompas de falopio son como unas pajitas alargadas y tienen fibras musculares también, porque acuérdense que de los pocos órganos que tienen peristaltismo, el peristaltismo ayuda al movimiento y al transporte del óvulo fecundado por todas sus partes hasta llegar a la ampolla, que es donde generalmente, como la ampolla es la parte más larga y más ancha, es donde se da la fecundación. Pues bueno, regresando al punto, es que se vuelven más anchas y se vuelven hipertróficas, como todo lo demás en el embarazo. Hay un cierto edema en las células de las trompas de falopio, y esto hace que la trompa de falopio se vea hinchada o se hinche y la luz de ella se haga más pequeña. Por eso dice el miosalping sufre una hipertrofia, que es que se hincha, y el endosalping, que es lo de adentro, se aplana y se vuelve más chiquito. ¿Sí? No sé si me entienden, creo que sí, es como una tubería que todo el caucho de la tubería se me infló y reduce el diámetro por dentro. Vaya, en los cambios de la vagina y el periné hay una mayor vascularidad e hiperemia de hay un aumento de la secreción cervical y el pH se vuelve más ácido. Vaya, el aumento de las secreciones cervicales ya vimos que era por la hipertrofia e hiperplasia de las células de las glándulas cervicales para producir el moco que protege al feto. Y el pH
aumenta. Generalmente tenemos un pH ácido a nivel de la vagina, pero este disminuye aún más con el fin de protegerlo de cualquier bacteria, ¿sí? Vaya, en cuanto a las mamas, pues hay una mayor sensibilidad. Generalmente son de los primeros síntomas. Si ustedes ya recibieron la clase, yo espero que sí, la clase de diagnóstico del embarazo, son de los primeros síntomas de los que las mujeres embarazadas se quejan, de que sienten que los pechos están como más grandes y hay un mayor dolor. También pueden llegar a sentir parestesia, hay un aumento de tamaño y como todo lo que vimos, todas las hormonas y los componentes que vimos que aumentan la vascularidad, también aumentan la vascularidad a nivel de las mamas. Y los pezones se vuelven más grandes y más pigmentados y son más eréctiles. No en todos, pero en la mayoría sí. Y esto con función de que se va preparando el cuerpo para un día, después de 9 meses, amamantar, ¿verdad? Las glándulas se vuelven más hipertróficas porque al igual que se aumentan de tamaño, también van a aumentar su producción y esto se da por el aumento de la prolactina, que es la principal hormona que actúa sobre las células mamarias para la producción, de leche materna, ¿verdad? En la piel hay bastantes cambios. La pared abdominal sufre de una sobredistensión y entre esta sobredistensión algunas madres pueden sufrir estrías gravídicas. Las estrías gravídicas no solo se van a presentar a nivel del abdomen, hay muchas mujeres que también los presentan a nivel de las caderas y a nivel de las mamas. Entonces, pero esto es por la sobredistensión de toda la piel al momento de estar embarazada, ¿sí? Hay una diástasis de los rectos. Si ustedes se fijan, pues van a ver muchas embarazadas. Hay muchas que no, pero la mayoría sí padecen de la diástasis de los rectos por la sobredistensión. Al momento de sobredistenderse por el crecimiento del abdomen y por el aumento del diámetro de la altura uterina, hay una separación. Diástasis, esto significa hay una separación exagerada de los rectos, de los rectos abdominales. Y en medio, ahí por donde está la línea alba y el ombligo, van a ver que hay una parte más aguada. Si ustedes se fijan en los partos, ya cuando se mira, es más evidente cuando está sobredistendida, casi no lo vamos a poder notar, pero al momento que tiene al bebé y hay una involución uterina para más o menos 20 semanas, que miren que la pancita de la mamá ya está toda aguadita, ahí en medio se siente súper bien una parte donde está más aguada, por decirlo así, pero es porque la vaina de los rectos ha quedado a los lados y hay una separación evidente. También se puede ver en las cesáreas, pero creo que se mira un poco mejor en los partos en los partos vaginales. La línea alba, que también se puede llamar una línea negra o nigris, por una sobrehiperpigmentación, así como el cloasma o el melasma, que son las manchitas cafés que las pacientes sufren a nivel de los pómulos o de los cachetes, y hay una hiperpigmentación de las areolas. Vaya, todo esto se da por un aumento de los melanocitos que sufre toda la mujer embarazada. Entonces, podemos tener una hiperpigmentación a nivel de la línea alba o la línea media o la línea negra, a nivel de la cara, como cloasma o melasma, y a nivel de las areolas, porque ustedes van a ver que se van a poner más oscuras y que hay una hipertrofia en las glándulas de Montgomery que se vuelven más eréctiles, como lo habíamos dicho ya. Hay un aumento de la vascularidad, tanto profunda como superficial. Por ende, algunas madres que si padecen de varices de miembros inferiores se van a ver exacerbadas en el embarazo, y las que no pueden haber que comiencen a evidenciarse pequeñas arañas vasculares a nivel de miembros inferiores sobre todo, pero pueden darse a nivel abdominal o pueden darse a nivel de miembros superiores, que es un poco más raro, pero sí puede pasar, por el aumento de la vascularidad también. Y pueden haber un cierto eritema palmar, es raro, pero
puede haber para que lo tomen en cuenta, que si algún día lo ven y digan, no, esto es anormal, y digan, no, puede haber un pequeño eritema palmar. Vaya, en cuanto a los cambios metabólicos, obviamente tenemos que hay un aumento de la retención de agua en todas las partes del cuerpo, en todas las células del cuerpo, y nuestro consumo tiene que cambiar, ¿sí? Porque hay un mayor aumento de ganancia de peso, que en promedio es de 12 kilogramos en todo el embarazo, no más, puede ser menos, o puede ser más en pacientes que sufren alguna desnutrición, ¿verdad? Hay una ganancia de peso en el primer trimestre y se aumenta el depósito de grasa. Pero donde se va a evidenciar un mayor aumento de depósito de grasa es en el segundo trimestre, con 18.9 gramos al día. Y hay una ganancia de peso de 60 gramos al día, ¿sí? Hay un aumento también del consumo de proteína, que se puede evidenciar sobre todo en el tercer trimestre. Obviamente, si nosotros estamos produciendo y estamos aumentando la circulación, va a haber una mayor demanda energética. Y por eso ustedes van a ver que a veces algunas embarazadas que van comenzando y que son demasiado delgadas, o están acostumbradas, pueden ser no tan delgadas, sino que un IMC normal, pero están acostumbradas a comer poco, sufren de lipotimia. Y es porque no consumen la demanda energética que necesitan, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a consumir y que tienen aumentada la demanda energética. Si yo estaba acostumbrada a comer poquito, pues ahora tengo que comer lo que mi cuerpo necesita para poderme mantener a mí y mantener a un feto, ¿sí? Vemos que la demanda energética en el embarazo, en el primer trimestre, es de 421 kilocalorías al día. En el segundo trimestre aumenta casi el triple, de 1.235, y en el tercer trimestre, pues aún es mayor, de 1.845, ¿sí? En total, en un embarazo, nuestra demanda energética es de 77.100, mayor que nuestra demanda normal. Entonces, como pueden ver, sí aumenta bastante. Bueno, como les había dicho, el metabolismo del agua se ve alterado porque hay un aumento de peso en el embarazo, pero no todo es de la madre, ¿sí? También hay un aumento de peso por el peso del bebé, hay un aumento del peso por el líquido amniótico y hay un aumento del peso por la retención de agua que sufre una embarazada, ¿sí? Más o menos el aumento de peso acumulado. Aquí lo desglosa bien con todos los cambios que sufre una embarazada cada 10 semanas, ¿sí? Hasta llegar a las 40 semanas. Pero sí es bastante, y si ustedes se ven, y ya lo vamos a ver más adelante también, hay una mayor acumulación de líquido en todas las células. Si se pudieron fijar, lo podemos ver en algo tan sencillo como es las células del cérvix, que comienzaban que se dematizan y por eso se reblandecen. Hasta ahí se acumula el agua a nivel de una embarazada. Y sobre todo cuando aumenta el peso del vientre, o sea, del útero, que disminuye el retorno venoso y también produce acumulación de líquido a nivel de miembros inferiores. Vaya, el metabolismo proteico, como parte del metabolismo energético, al final de embarazo necesita más o menos de 500 gramos de proteína al día. En una embarazada, el aminoácido mayormente es consumido por el feto que por la madre, los aminoácidos. La placenta generalmente es el órgano principal para la síntesis de proteínas, ya que el feto es quien generalmente consume más proteínas que la madre. Acuérdense que hay productos, y ya lo vamos a ver más adelante, que
que aumentan en la madre no solo porque ella lo requiera, sino que también porque el feto lo requiere. Entonces, el consumo proteico materno no parece ser un determinante crítico del peso al nacer entre las mujeres bien alimentadas. Vaya, esto lo puse porque es importante, porque generalmente a una paciente embarazada, generalmente, o sea, si ella disminuye de peso, pero se alimenta bien, el bebé va a estar bien, o sea, no va a alterar el peso del bebé al nacer. Entonces es importante porque si la mamá, por ejemplo, pierde peso, o sea, el bebé, si es una buena alimentación, una buena dieta y un buen aporte proteico, entonces el bebé se va a desarrollar bien, ¿sí? O sea, no es directamente proporcional a lo que la paciente coma, sino que a todos los nutrientes y el aporte proteico que nosotros o que el cuerpo pueda entregarle al feto. Los requerimientos promedios es de 1.2 gramos por kilogramo al día de proteína para el embarazo temprano y de 1.52 gramos por kilogramo por día para un embarazo tardío. Es pregunta de examen. Vaya, el metabolismo de los carbohidratos. Fisiológicamente, en una embarazada vamos a tener una hipoglicemia leve en ayunas. No es una hipoglicemia marcada, pero sí hay una hipoglicemia leve. Y esto es contraproducente. ¿Por qué? Porque al momento, en ayunas tenemos una hipoglicemia, pero si comemos, tenemos una hiperglucemia o una hiperinsulinemia. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque hay un cierto grado de resistencia a la insulina que las madres embarazadas poseen. Se da más o menos de un 30 a un 70% y pueden haber muchos factores influyentes en esto, pero el principal es el factor hormonal, como por ejemplo, como ya lo habíamos dicho anteriormente, la producción de progesterona se ve aumentada, hay una alteración de la producción del cortisol, de las citoquinas, de las hormonas del crecimiento. Ya vimos que tenemos hormonas de crecimiento placentario y vascular aumentados, la prolactina también está aumentada, el factor de necrosis tumoral y la leptina. Entonces estas son las principales hormonas que ayudan y contribuyen a que la embarazada tenga un estado de resistencia a la insulina. Repito, hipoglicemia en ayuno, hiperglicemia por un estado de resistencia a la insulina, postpandrial, van a tener las embarazadas. Hay una glucogénesis aumentada, esto quiere decir que vamos a producir glucosa por nosotros mismos. Acuérdense que la glucosa es ATP y ATP es energía, y eso ayuda a que las mamás y el feto tengan energía, pero la misma resistencia a la insulina hace que los niveles aumenten después de haber comido algo. Puede ser que no sea algo que lleve demasiada glucosa, pero el cuerpo reacciona así. Como hay resistencia a la insulina, va a aumentar los niveles de glucosa después de haber comido. Y la inanición acelerada. Acuérdense que al momento de que la paciente, y por eso explicaba lo de la lipotimia, porque al momento de que la paciente no consuma algún tipo de alimento o de aporte proteico y energético adecuado a su requerimiento, va a haber un mayor consumo de glucosa y un mayor consumo de energía que nos ayudan a tener o nos predisponen a que la mamá tenga mayor, bueno, ¿cómo explicarle? Que la mamá tenga menor tiempo de ayuno es mejor para ella. No sé si se han fijado que en más de alguna consulta algún ginecólogo siempre le dice a las mamás, por lo menos coma cada 2 horas, o su dieta debe ser 3 desayuno, almuerzo y cena y refrigerio entre ellos. ¿Por qué? Porque hay una inanición acelerada. En el momento en que la paciente se prive de aporte proteico y energético,
el cuerpo va a comenzar a agarrar energía porque está necesitando más energía de otros lados, y por eso se da la hipoglicemia al momento de ayunar, porque han pasado 8 horas en que la mamá no ha consumido aporte proteico y energético y consume más, ¿sí? O sea, está mayor acelerado porque el feto sí le exige y el cuerpo sí le exige. Entonces nos predispone a mayores complicaciones. Vaya, el metabolismo de la grasa, hay un aumento de la concentración plasmática de lípidos, proteínas y apolipoproteínas. El aumento de la resistencia a la insulina y el estímulo de los estrógenos durante el embarazo son responsables de la hiperlipidemia materna. Vaya, generalmente, y por eso es importante los controles prenatales, porque en los controles en los controles preconcepcionales siempre se hacen diferentes estudios que nos ayudan a ver si la madre padece de alguna patología previo a su embarazo y poder regularla antes de que quede embarazada. Pues la hiperlipidemia es uno de los grandes problemas de la mujer no embarazada en el país. Y si ustedes ven, el embarazo es un estado que nos predispone a un mayor concentraciones plasmáticas de cualquier tipo de lípido. Entonces, si yo no regulo mis grasas plasmáticas antes del embarazo, obviamente eso me va a traer complicaciones al momento del embarazo, ¿sí? Y en el embarazo no se puede dar ningún tipo de medicamento para disminuir los lípidos o el colesterol o cualquier tipo de grasa a nivel del plasma, porque generalmente dan complicaciones en el feto. Vaya, los primeros 2 trimestres aumenta la acumulación de grasa y en el tercero disminuye. O sea que idealmente, bueno, si se fijan, en los primeros 2 trimestres son donde más dan ansiedad, y las pacientes tienden a comer aún más, cosa que es un momento de error, es un momento de que uno tiene que controlarse y comer lo suficiente para poder tener el aporte energético para el feto y para la madre, porque hay un mayor acúmulo de grasa. Entonces los primeros 2 trimestres del embarazo, o sea, los primeros 6 meses, es donde más regulada tengo que tener la comida, ¿sí? En el tercer trimestre ya vemos que disminuye la acumulación de grasa a nivel periférico. La hiperlipidemia materna es uno de los cambios más consistentes y llamativos en el metabolismo de los lípidos durante el final del embarazo. La hiperlipidemia es teóricamente una preocupación porque está asociada a disfunción endotelial. Acuérdense que la disfunción endotelial nos predispone a bastantes enfermedades en el embarazo y tenemos que aprender a controlar el consumo de grasa en el embarazo. Eso tiene que disminuir definitivamente porque el embarazo es un estado predisponente para el aumento de los lípidos a nivel plasmático. La resistencia a la leptina es uno de los principales factores por los cuales se desarrollan las dislipidemias en el embarazo, y está afectado, o sea, se ve afectado por todas las alteraciones hormonales que vemos, tanto la progesterona, tanto los estrógenos, tanto los factores de crecimiento, también ayudan a una resistencia a la leptina, aunque la leptina se produzca igual o mayor en el embarazo. Los cambios hematológicos, hay una hipervolemia. La hipervolemia aumenta un 40 a un 45% por todo lo que ya vimos, ¿sí? La hipervolemia es el aumento del flujo sanguíneo a nivel de todo el cuerpo y se da porque hay un aumento en la vasodilatación de todo el cuerpo. Esto nos ayuda a contribuir el retorno venoso en el embarazo, ayuda a cumplir también las demandas metabólicas, porque acuérdense que todas las proteínas y todas las kilocalorías o el aporte energético que nosotros podamos quedar se transporta a través de la sangre. Aumenta el transporte de nutrientes y elementos para apoyar el crecimiento fetal y placentario.
se acompaña también de aumento de eritrocitos y de plasma, pero hay una disminución de la hemoglobina y el hematócrito. ¿Por qué? Porque sí es cierto que hay un aumento de eritrocitos, pero el plasma, que es donde los eritrocitos van junto con la hemoglobina, se vuelve aún mayor que la cantidad de hemoglobina que tenemos. Y la viscosidad de la sangre también tiende a aumentar. Generalmente en el embarazo se requiere más o menos 1000 gramos de hierro, 300 son para la placenta, 200 miligramos generalmente se pierden en el momento del transporte y los 500 miligramos son para el volumen eritrocitario. Ya ven que las mujeres embarazadas tienen una anemia fisiológica, depende del estado, generalmente las mujeres tenemos que andar por los niveles de hemoglobina de 12 a 16, pero en una embarazada, en el primero y en el tercer trimestre, la hemoglobina llega de 11 a 11.5 y en el segundo trimestre es de 10.5 la hemoglobina. Entonces, esto quiere decir que hace como una jorobita, vea. 11.5 en el primer trimestre, 10.5 en el segundo trimestre y 11.5 en el tercer trimestre. Vuelve a recuperar. Si los aportes de hierro son suficientes. Por eso es importante. Hay cierta producción de hierro por parte de nuestro cuerpo, pero porque la demanda es demasiado, o sea, 1000 gramos, hay que ayudarla un poquito desde el comienzo del embarazo y si se puede antes, si ha ido a controles preconcepcionales. El aporte de hierro del feto no se interrumpe. Esto quiere decir que no importa que la mamá tenga anemia severa, el bebé siempre va a salir con hemoglobina bien. ¿Por qué? Porque el cuerpo prioriza el transporte de hemoglobina, hematócritos y componentes de la sangre hacia el feto, ¿sí? Por eso la mamá siempre tiene una anemia fisiológica. Y generalmente en las mamás se han visto en los estudios que si la mamá tiene una anemia severa o moderada de 8 o de 7, generalmente los niños cuando nacen tienen una hemoglobina normal, hasta 16 miligramos por decilitro. Entonces, el aporte que yo pueda tener, pero como a nosotros como ginecólogos, si nos importa el bebé, pero también nos importa mucho más la mamá, entonces el bienestar de la mamá. Nosotros sabemos que si el embarazo me va a meter a la madre a un estado fisiológico anémico, entonces yo tengo que darle más aporte de hierro para que la mamá no entre en un estado crónico, porque ya sabemos que el bebé por falta de hemoglobina no se va a ver afectado. Vaya, las funciones inmunológicas. Hay una adaptación inmune que prueba la tolerancia y la protección en la interfase materno-fetal, que implica expresión de moléculas especiales de complejos de mayor histocompatibilidad del tropoblasto. Vaya, ¿cómo explicarles resumido las alteraciones inmunológicas de la madre? Vaya, bajan los niveles inmunológicos de todos los factores, tanto del sistema de histocompatibilidad, tanto el 1 como el 2, ya vamos a ver más adelante, pero comienzan a bajar y ya han escuchado a más de un ginecólogo decir, no, sí, mamá, es que el sistema inmune en el embarazo baja, pero ¿por qué baja? Si tengo que protegerme yo más de todo lo demás. Baja porque para que el cuerpo pueda reconocer al feto como algo por parte del cuerpo mismo. O sea, acuérdense que el feto, quiera o no, es un cuerpo extraño para la mujer. Entonces necesito bajar mis defensas para que pueda crecer ese cuerpo extraño dentro de mí. Entonces comienzan a bajar todos los sistemas inmunes. Y por eso es que yo necesito una mayor protección y por eso también se predispone a la mamá a diferentes infecciones.
Otra adaptación del cuerpo inmune promueve la tolerancia a los cambios importantes de las subpoblaciones es de los linfocitos TCD4 en el embarazo. Hay un aumento de los leucocitos basales y esto quiero que lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque generalmente y la mayoría de los internos, o sea, los que vienen de otras rotaciones dicen, uy, no, sí, tiene los leucos aumentados, pero los neutrófilos están bien. ¿Y cuánto tiene? Tiene 14,000. Ah, vaya, está normal. Los neutrófilos están normales, entonces está bien. ¿Por qué? Porque hay un aumento fisiológico de los leucocitos. Y para lo que en otros pacientes 14,000 puede ser elevado, para las mujeres embarazadas puede llegar a 15,000 y no alterarnos. Lo mismo que en el puerperio. En el puerperio y en el trabajo de parto se ven aumentado la producción de leucocitos y puede llegar hasta 25,000. En algunos libros y algunas literaturas dice hasta 30,000. Entonces, si ustedes me dicen en el puerperio, doctora, pero le subieron los leucocitos después del parto, ¿cuánto tiene? 18,000. Vaya, ok, está bien, está dentro de los límites normales y le podemos dar el alta así, porque hay una mayor producción de leucocitos. Y esto es importante y tómenlo en cuenta, porque es diferente que los demás pacientes, ¿sí? Hay niveles elevados de la PCR en las embarazadas, puede llegar hasta 1.5 miligramos por decilitro. Mayor de estos puede ser una alteración. Acuérdense que la PCR es nos marca es una reacción aguda, nos marca una reacción aguda, una reacción inflamatoria aguda. Pero como estamos en cierta parte en una reacción inflamatoria aguda en el embarazo, aumenta la PCR, pero mayor de 1.5 puede llegar a ser patológica. Cuando en otras literaturas, en pacientes no embarazadas, puede ser es normal de 0.3 a 0.5. En las embarazadas, donde 1.5 casi el doble o el triple de lo que es normal en nosotros, al igual que los leucocitos. Durante un embarazo normal se aumenta la coagulación y la fibrinólisis y se mantiene equilibrada. Vaya. ¿Han escuchado que el embarazo es un sistema procoagulante? Pues sí, sí lo es, porque aumenta toda la producción de la cascada de la cascada de coagulación. Aumenta tanto el factor 10, el factor 11 como el factor 13, el fibrinógeno aumenta en un 50% y las plaquetas disminuyen ligeramente, no a llegar a una plaquetopenia, sino que disminuyen ligeramente, ¿sí? Si una madre los tenía, generalmente los valores que de las plaquetas que andamos en 200,000, pues algunas pueden llegar a disminuir 25,000, o sea, más o menos 174, 175,000 de plaquetas. Es leve la plaquetopenia, pero se ve evidenciada. No todas las embarazadas lo evidencian porque no todas tienen un parámetro de plaquetas previo al primer tamizaje del embarazo, pero se puede llegar a ver. El sistema cardiovascular sufre grandes cambios a nivel del embarazo. Creo que uno de los que más sufre, bueno, todos. La verdad es que todos los órganos. Por eso es que la gente dice que el embarazo es una enfermedad. Bueno, el sistema cardiovascular, hay un gasto cardíaco aumentado a partir de la 5ª semana. Imagínense, desde bien chiquito ese bebé ni sabemos si va a progresar. Por eso es que, aunque la paciente tenga un aborto, tiene que dejar esperar cierto tiempo para volver a salir embarazada. Entonces, desde la 5ª semana del embarazo, el gasto cardíaco comienza a aumentar. Hay una disminución de la resistencia vascular periférica y un aumento de la frecuencia cardíaca del materno. La frecuencia cardíaca del pulso en reposo o la frecuencia cardíaca materna en reposo aumenta más o menos 10 latidos por minuto. O sea, si yo antes de salir embarazada, mi frecuencia cardíaca normal es de 70, cuando yo esté embarazada y tengo un embarazo mayor de 5 semanas, mi frecuencia cardíaca ya no va a ser de 70, sino que va a ser de 80 la base. ¿Sí? Hay una expansión del volumen plasmático, ya lo habíamos visto en los cambios hematológicos, y hay un aumento de la precarga
sobre todo entre las 10 y las 20 semanas, ¿sí? El corazón se desplaza hacia la izquierda, hacia arriba y se gira sobre su eje longitudinal. Por eso las primeras alteraciones del electrocardiograma en las mujeres embarazadas es que el eje está desplazado a la izquierda, ¿sí? Y hay un grado de derrame pericárdico benigno. No en todas las pacientes se da, pero puede haber en la mayoría, ¿sí? Las alteraciones en el EKG, aparte del desplazamiento del eje hacia la izquierda, puede ser que haya una onda Q en las derivaciones 2, 3 y ABF, una onda T plana o invertida en las derivaciones 3, B1 y B2. ¿Sí? Son alteraciones cardíacas que se pueden dar en las embarazadas y no por eso va a padecer de alguna patología cardíaca la paciente. Bueno, en el 90% de las mujeres embarazadas existe un soplo sistólico que desaparece poco después del parto. Esto es importante saberlo porque si la paciente no padece de alguna alteración cardíaca, sí es importante estudiarla, pero porque no podemos descartar una patología cardíaca, pero en el 90% de las embarazadas generalmente el soplo, si existe, es fisiológico. Se observa un soplo diastólico suave de forma transitoria en el 20% de las embarazadas y un soplo continuo que surgieron de las vasculaturas mamarias en un 10%. Entonces esos van a ser los 3 tipos de soplos que vamos a tener en embarazadas: uno sistólico en el 90%, uno diastólico en el 20% y en el 10% de la vasculatura mamaria. Hay una remodelación vascular sustancial con una expansión de masa ventricular del 30 al 35% a corto plazo y generalmente se da en las 26 a las 30 semanas. ¿Qué es lo que les decía? Por el aumento vascular, por el aumento del gasto cardíaco, hay una hipertrofia de las células cardíacas que hacen que el eje se mueva a la izquierda. El gasto cardíaco entre las 26 y las 30 semanas aumenta aproximadamente un 20% y a las 32 semanas aumenta otro 10%. Entonces ya ven que el corazón es uno de los órganos un poco más afectados. La presión arterial braquial cuando está sentado es menor que cuando está en decúbito supino o reclinado lateralmente, por la compresión de la arteria aorta, por la altura uterina, ¿verdad? Por el peso del feto en el embarazo, ejerce una mayor presión en las vasculaturas grandes y esto nos hace que la presión aumente cuando se está acostado, pero cuando está sentado pues tiende a disminuir o llegar a límites normales. Alrededor del 10% de las mujeres la compresión supina de los grandes vasos por el útero causan una hipotensión arterial significativa y a esto se llama síndrome de hipotensor supino. Claro, acostado está a una presión, yo me siento o lo hago rápido, obviamente la presión va a disminuir de la mayor manera y por eso generalmente las pacientes embarazadas se marean cuando están acostadas y se levantan mayormente por el síndrome de hipotensor supino. Vaya, renina, angiotensina 2 y volumen plasmático. Todos los componentes de este sistema están aumentados. Hay una disminución de la respuesta vascular periférica a la angiotensina 2. Generalmente esto se da por el efecto de la progesterona. Generalmente las prostaglandinas están aumentadas, la E2, que es el tromboxano, y la I2, que es la prostaciclina, que al finalmente del embarazo aumentan y esto altera el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Otra hormona alterada, que es la endotelina, la producción de esta se da estimulada por la angiotensina 2 y la arginina, vasopresina y la trombina. Todas estas estimulan a la ANP y la aldosterona y a la catecolamina para una mayor producción y estabilidad del sistema endotelial, ¿sí? El óxido nítrico, como ya habíamos dicho, todos estos factores son los que nos ayudan a todos los cambios que la embarazada tiene,
a nivel del endotelio. Acuérdense que los principales cambios que la embarazada va a tener es a nivel del endotelio, porque necesitamos aumentar calibre, necesitamos aumentar flujo y necesitamos aumentar gasto cardíaco. El óxido nítrico es importante medidor del tono y el desarrollo vascular de la placenta, ya que nos ayuda a vasodilatar. Acuérdense que el óxido nítrico es uno de los principales vasodilatadores de los órganos en general, estén embarazados o no, pero como la embarazada necesita mayor vasodilatación, entonces aumenta aún más en ella. Vaya, en el tracto respiratorio también se ve bastante afectado. Generalmente se da por la elevación del diafragma alrededor de 4 centímetros por el aumento de la altura uterina. Con esta elevación hace que los ángulos costales se ensanchen apreciablemente, o sea, se comprimen y se ensanchan. Y más o menos 2 centímetros, y la circunferencia torácica aumenta cerca de 6 centímetros. Acuérdense que en los cambios pulmonares de la embarazada, la capacidad residual funcional disminuye de un 20 a un 30%. Esto más o menos es de 400 a 700 ml de aire, que disminuye la capacidad funcional total. Y con esto, o sea, la capacidad residual funcional tiene 2 componentes, entre ellos está el volumen de reserva respiratoria y el volumen residual, que ambos se ven disminuidos. El volumen de reserva respiratoria se ve disminuido en un 15 a un 20%, que son de 200 a 300 ml. Y el volumen residual es de 20 a un 25%, que es de 200 a 400 ml, que todo esto suma a una disminución de la capacidad funcional de 700 ml. Todo esto se da por la elevación del diafragma, que comprime y hace más pequeños los pulmoncitos, ¿sí? Sobre todo, estos cambios se ven al 6º mes de embarazo. La capacidad inspiratoria aumenta en el embarazo, más o menos del 5 al 10%, o sea, 200 a 300 ml, y la capacidad pulmonar no se mira mayor cambio, ¿sí? La frecuencia respiratoria generalmente es la misma, claro, tiene una menor resistencia el sistema respiratorio. Esto quiere decir que por la compresión, por la disminución del diámetro y el ensanchamiento, hace que haya una menor resistencia. Por ende, las pacientes se cansan más al caminar distancias cortas, ¿verdad? Hay un mayor requerimiento de oxígeno, eso sí, por parte tanto del feto como de la madre. Se requiere más o menos un 20% en las embarazadas, y en los embarazos múltiples aumenta un 10% más. O sea que si yo tengo un embarazo gemelar, ya no voy a requerir 20% más de oxígeno, sino que voy a requerir 30% más de oxígeno. Hay un cambio en el volumen de cierre crítico. Este volumen se refiere a cuando el pulmón se comienza a cerrar las vías y se comienza a llenar, ¿sí? Es como una válvula, el volumen de cierre crítico. O sea, si mi válvula solo alcanza 100 ml, se comienzan a cerrar todas, ¿verdad? Entonces, ese es el volumen de cierre crítico. Este se aumenta en las embarazadas, y generalmente es uno de los principales factores por los cuales las patologías respiratorias en el embarazo son un poco más críticas o más severas, porque el volumen de cierre crítico se mira disminuido. Esto es importante, léanlo bien, hay bastantes cambios. Esos son los más importantes, los que les acabo de decir, pero sí hay bastantes cambios a nivel respiratorio en las mujeres embarazadas. En el sistema urinario también hay bastantes cambios. Generalmente se da el tamaño del riñón. Se aumenta más o menos 1 centímetro a lo largo en las radiografías, y generalmente vuelve a ser normal después del embarazo. La dilatación, hay una hidronefrosis fisiológica en las embarazadas.
generalmente en un 86% se da en el riñón derecho, que es más marcado la hidronefrosis. Entonces, siempre que en una embarazada le hagan un pilotaje o algo y le miran una hidronefrosis, ya no se van a extrañar, porque es un cambio fisiológico de las embarazadas. La función renal, la tasa del filtrado glomerular y el flujo plasmático renal aumentan un 50%, o sea que dobla su función. La creatinina disminuye, generalmente cuando los valores eran de 0.7 disminuyen a 0.5, ¿sí? La creatinina sérica disminuye en la gestacional y se aumenta tanto la secreción de proteínas, aminoácidos y glucosa. Por ende, en unas pacientes embarazadas puede llegar a un punto ser normal una glucosuria en algunas embarazadas. Toda glucosuria que ustedes tengan en el embarazo tienen que estudiarlo. Pueden ser normales si ustedes le hacen sus estudios de la glucosa, por ejemplo, la glucosa en ayuno alternada o glucosa postprandial o la curva de tolerancia a la glucosa o el test de O'Sullivan, y todos salen normales, pues todo bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque una glucosuria no quiere decir que haya una alteración en la producción o los niveles de glucosa en la mujer, en la embarazada. Ayuda al en el mantenimiento de ácido base. Hay una disminución del umbral del bicarbonato. La progesterona estimula el centro respiratorio, entonces hay una disminución del umbral del bicarbonato. Eso quiere decir que va a estar todo un poco más ácido y el pH de la orina va a estar más ácido, ¿sí? La osmolaridad plasmática está alterada. La osmolaridad disminuye más o menos 10 miliomoles por litro durante un embarazo normal. Y el metabolismo placentario, hay una ABP, vasopresina aumentada, que puede causar diabetes insípida transitoria durante el embarazo. Por eso también es importante hacer un mayor estudio en las pacientes que hay glucosuria. Al momento de descartar, pues ustedes saben que si todos sus niveles plasmáticos de glucosa están normales, pues una glucosuria también puede ser fisiológica. El filtrado glomerular, bueno, ya vimos que aumenta. Las proteínas, aumenta el filtrado de las proteínas, y esto es importante y tiene que quedárseles que pueden haber una proteinuria mayor de 150 miligramos por litro en las pacientes, y esto no llegar a ser patológico. Pero recuerden que en los trastornos hipertensivos del embarazo sí hay una proteinuria o hay una filtración aumentada de proteína, y que el valor patológico es mayor de 300 miligramos por día, ¿sí? Pero si anda en 150 o 140 o 130, todavía es un cambio fisiológico que se da en la embarazada. Y a nivel de la vejiga, generalmente pues ya sabemos que hay una menor resistencia a la acumulación de líquidos en la vejiga. Al principio del embarazo es porque hay un mayor aumento de beta-HCG. Esta aumenta la frecuencia urinaria, ¿sí? y disminuye la resistencia a nivel de la vejiga. Entonces vamos a tener poliuria al principio del embarazo y al final del embarazo por el mecanismo que tiene el aumento del diámetro, que descansa, acordémonos que el útero descansa sobre la vejiga, y esto hace que la vejiga tenga un menor grado de expansión, ¿sí? Entonces vamos a tener poliuria al principio y al final del embarazo. Si lo ven en medio del embarazo o en el segundo trimestre, pues ahí sí se les va a hacer raro y van a comenzar a preguntarse por qué, y pueden comenzar a hacer estudios de Vaya, en el tracto gastrointestinal vamos a ver diferentes cambios. Entre ellas está el apéndice. Acordémonos que hay una elevación de todos los órganos
intestinales, tanto el estómago como los intestinos, tanto gruesos como delgados. Entonces, obviamente el apéndice va a subir y puede llegar hasta en flanco derecho. Podemos tener abdómenes agudos, que haya un dolor en flanco derecho, y no necesariamente ser la vesícula, sino que también puede llegar a ser el apéndice, ¿sí? Hay una pirosis. Acordémonos que la pirosis es una acidosis o reflujo por la disminución del espacio gástrico en la paciente, por la elevación de todos los órganos debido al crecimiento uterino. Hemorroides, la mayoría de las pacientes embarazadas tienen hemorroides. Esto se da generalmente por la disminución del peristaltismo a nivel del intestino, y hay más estreñimiento en el embarazo. Entonces, las hemorroides generalmente las van a comenzar a ver en el segundo o en el tercer trimestre, porque la úlcera uterina ya va a afectar más el tránsito intestinal. Y también se pueden ver y se pueden notar, si ustedes han visto a una paciente total en trabajo de parto pujante, ahí se pueden ver que también el esfuerzo de pujo en el trabajo de parto va a desencadenar la producción de hemorroides. A nivel del hígado, la fosfatasa alcalina va a estar duplicada, o sea que en los pacientes que tienen abdómenes agudos y que ustedes sospechen alguna colelitiasis, la fosfatasa alcalina generalmente no les va a dar un hallazgo clínico o un hallazgo de laboratorio para el diagnóstico porque generalmente va a estar duplicado, ¿sí? Para ustedes va a ser normal ver una fosfatasa alcalina aumentada en una embarazada. El resto de exámenes generalmente se mantienen normal. Con nosotros sí podemos hacer un diagnóstico, podemos tener un parámetro, ya que estos en el embarazo se mantienen normales. Si hay una patología, sí van a estar alterados. Cambios en la vesícula biliar, vamos a tener un deterioro del vaciamiento. Acuérdense que la vesícula también tiene su movimiento o su pequeño peristaltismo para hacer la expulsión de los ácidos biliares, y en el embarazo, por acción de la progesterona y de los estrógenos, hay una disminución de ese movimiento, que esto, que ya no haya una expulsión adecuada de los ácidos biliares, produce una éstasis posterior, que quiere decir que al momento de que los ácidos biliares salen a los conductos, haya un residuo, a eso se llama éstasis, haya un residuo en la vesícula biliar, y acordémonos que también el embarazo predispone a un estado de hiperlipidemia que nos genera una acumulación de colesterol. Entonces, todos estos son factores que nos predisponen a patologías biliares. Si ustedes se fijan, la mayoría o un gran número de embarazadas padece de patologías biliares durante el embarazo, ¿sí? En cuanto al sistema endocrino, son demasiados cambios los que tenemos, por eso hay que comprender a las embarazadas, porque todas sus hormonas están alteradas, ¿sí? En la glándula hipofisiaria aumenta un 135% su producción, o sea, está por los cielos, y se hipertrofia, ¿sí? Pero no altera la producción de ellos, o sea, siempre va a estar trabajando más de lo normal. En cuanto a ellas, entre las hormonas que se van a comenzar a secretar son las hormonas de crecimiento. A las 20 semanas, la placenta comienza a secretar hormonas de crecimiento y llega a su punto máximo de las 14 a las 15 semanas. Los balones normales se vuelven a ver hasta las 36 semanas. Entonces, la hormona de crecimiento, acuérdense que nos ayuda tanto a la madre como al bebé, porque la hormona de crecimiento se encarga de que las células, como su nombre lo dice, que las células crezcan, ¿sí? Entonces, ayuda al feto a que las células que estén produciendo vayan creciendo, y ayuda a la mamá que todos los órganos que se tienen que ir creciendo durante el embarazo para poder sostener un embarazo, pues vayan aumentando. La prolactina es 10 veces mayor de lo normal. En las pacientes llega a su pico en las pacientes embarazadas llega a un pico a las 34 semanas,
y ayuda a la recepción de estrógenos, la galactopoiesis y la producción de caseína. Todo esto para aumentar y ayudar a la producción de calor y de leche materna en su momento, sobre todo al final del embarazo. Por eso el pico de la prolactina se da a las 34 semanas, ya cuando el embarazo vaya llegando a su final. La glándula tiroidea, también hay una gran alteración. La hormona liberadora de tirotropinas atraviesa la placenta y ayuda a estimular la hipófisis fetal para que secrete TSH. La TSH disminuye un 80% en el primer trimestre, pero hay un agrandamiento de la glándula tiroidea y un aumento de la vascularidad de esta glándula, porque se mira muy cambiante en todas las semanas de gestación. Acuérdense que también cuando el feto comienza a desarrollar su tiroides, entonces también comienza a producir hormonas tiroideas. Por eso las pacientes con alteraciones o patologías tiroideas, tanto hipertiroidismo como hipotiroidismo, tienen que estar bajo supervisión de un ginecólogo como mínimo, sino lo ideal sería con un perinatólogo. Sobre todo las hipertiroideas, porque hay un momento en que las hormonas tiroideas aumentan. Las glándulas paratiroides, hay mayor absorción de calcio. Acuérdense que también el embarazo, o sea, la embarazada también ayuda a producir huesos del feto, ¿verdad? A partir de las 12 semanas ya comienzan a desarrollar un esqueleto el bebé y comienza a haber mayor producción de huesos fetales. Entonces esto hace que haya una mayor absorción del calcio por parte de la madre y al momento de no tener suficiente calcio en la circulación, lo que va a hacer es agarrar del calcio el hueso de la madre, ¿sí? Entonces, por ende, aumenta la concentración de 1.25 de hidroxivitamina D materna. Acuérdense que la vitamina D nos ayuda a la producción de calcio y esta se adquiere generalmente con la luz solar por medio de la piel. La convertimos a su fase activa, que es la 1.25 de hidroxivitamina D, pero también la podemos ayudar con suplementos que lleven vitamina D, porque va a necesitar ese calcio, ¿sí? Y igual que el calcio, acuérdense que a partir de las 14, 16 semanas se pueden comenzar a dar. Las calcitoninas es una de las principales hormonas que aumenta su secreción y que le ayuda a la madre a proteger su propio esqueleto materno, porque sí es cierto que el feto necesita, pero también la madre lo necesita. Entonces la calcitonina ejerce esa función, protege el esqueleto de la madre. En las glándulas suprarrenales hay poco o casi ningún cambio entre ellos. El cortisol sí aumenta en la circulación, pero generalmente el cortisol va unida a su globulina fijadora, que no ejerce su parte funcional. También hay alteraciones en los... Hola. Apaga el micrófono, compañero. Gracias. En el sistema endocrino, como les decía, a la glucosión de las glándulas suprarrenales, la producción de glucocorticoides permanece generalmente igual, no hay ningún cambio. Y la aldosterona tal vez puede llegarse a aumentar. Ya vimos que también está alterado el sistema de renina y angiotensina. Aldosterona puede llegarse a aumentar a partir de las 15 semanas, pero son generalmente los cambios que tiene la glándula. La glándula suprarrenal, a diferencia de las demás glándulas, hay una hipertrofia, más no una hiperplasia. ¿Sí? Esto quiere decir que puede que esté aumentada de tamaño, pero su función se va a ver más o menos normal. En el sistema musculoesquelético, pues sí sufre también bastantes cambios. Hay una lordosis fisiológica, que si ustedes se recuerdan, la lordosis es la curvatura exagerada a nivel de la columna baja, por el aumento de la altura uterina o del aumento de peso a nivel uterino. Hay dolor, entumecimiento y debilidad de las extremidades superiores. O sea, cuando ustedes ven a las mamás, o sea,
no es que no les van a poner atención, obviamente sí, los van a escuchar, pero también con esto pueden explicarles que es normal hasta cierto punto, que se les duerman las manos, que si les duelan las manos, que ellas sienten que se disminuye el movimiento, pues puede llegar a ser normal en las mujeres gestantes. Se puede llegar a desarrollar el túnel carpiano. Recuerden que a veces depende del trabajo que ejerce la paciente, pero puede llegar a ser alguna alteración sin mayor ejercicio o trabajo que pueda llegar a hacer ella. Hay una mayor, y esto es importante, hay una mayor movilidad de las arterias sacroiliacas, sacrococcígeas y púbicas, que esto es como en parte para prepararlo al momento del parto. Acuérdense que las articulaciones que vemos aquí son las que más se distienden en el momento del parto. Bueno, eso, de ahí hay otras alteraciones, como las alteraciones del sueño, alteraciones en la memoria, hay una déficit de atención en las madres por el aumento de las hormonas que tienen. Hay hay alteraciones del sueño, generalmente también por los cambios hormonales que se dan. Si ustedes se fijan, son bastantes los cambios que se dan a la mujer embarazada, pero explican bastante de los síntomas que las mujeres embarazadas refieren, desde el principio del embarazo hasta el final del embarazo. Entonces, por eso es importante y es bonito el tema. Es grande, sí, es grande, es largo, extenso. No se les va a quedar todo, pero si ustedes lo correlacionan con los síntomas que las pacientes dicen, entonces ustedes comienzan a ver que se les va a ir quedando un poco más. Entonces, lean la presentación. Hay algunas preguntas ahí, hay otras que están en el libro, pero eso, no sé si tienen alguna duda. Hola. ¿Todo bien? ¿Seguros? Dudas siempre. Léanlo, repásenlo y cualquier cosa, pues me avisan, que me avisen cualquiera de sus compañeros. Vaya, doctora, está bien. Muchas gracias, oye. Bonita la clase. Ok, suerte en su parcial. Gracias, doctora. Gracias, pase buenas Buenas noches. noches. Gracias, bebé. Uy, a ver si se está viendo que todo alterado, todo afectado, todo hecho mierda. Salud, bebecito.